Bienvenidos, queridos navegantes. Antes de empezar, quería comentaros que este tema se dividirá en varios vídeos, por lo extenso del tema y las herramientas que voy a facilitar. No es un tema que se deba tomar a la ligera, dado que deben estar muy seguros de que desean desarrollar esa parte de su ser. Es un don que con práctica y constancia creo que casi cualquiera podría conseguir. Muchas personas asumen que los wicanos son videntes, con la capacidad de ver y sentir aquellos que otros no pueden. Dada nuestra conexión con la naturaleza, el demonio, el cosmos, o vete tú a saber el qué. El demonio seguro que no tiene nada que ver con nosotros, básicamente porque no creemos en su existencia. Lo cierto es que somos más capaces de acceder a lo que pueda ocurrir o a lo que ya está ocurriendo donde no lo vemos, pero el motivo es simplemente que estamos en mayor conexión con nuestra intuición, la escuchamos, la seguimos y confiamos en ella. Nuestros ancestros de la prehistoria dependían mucho de sus instintos y su intuición, la cual usaban para responder a todo, desde cambios de clima a la presencia de depredadores o presas. Con el tiempo, muchos de nosotros en Occidente hemos perdido esta habilidad y acabamos por ignorar esa parte de nuestro ser. Y sin más, dentro vídeo. Empecemos con que todo el mundo nace con poderes o percepción extrasensorial. Todos tenemos presentimientos e intuiciones y, si tan solo prestáramos un poco más de atención a estos sentimientos, podríamos evitar muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en nuestro día a día. ¿Alguna vez has conocido a alguien por primera vez y sentido que se te erizaba el vello o te ha recorrido un escalofrío por la espalda? A mí sí. Aunque la persona parezca simpática, tu primera impresión, aunque parezca una locura, suele ser la correcta. Significa que se está activando tu sexto sentido y no deberías ignorarlo. Lo creas o no, tú eres psíquico. Todo el mundo tiene cierto nivel de habilidad psíquica, ya tenga su puerta psíquica completamente abierta, cerrada a cal y canto o entreabierta. Si creciste en una cultura que fomentaba y refinaba las habilidades intuitivas, estarás en contacto con ellas todo el tiempo. Pero desafortunadamente, a los occidentales se nos enseña desde pequeñitos que si no puedes ver algo, simplemente no existe. A cualquier niño que diga que ve espíritus o que sabe cosas, como una niña que siempre dice: la abuela está a punto de llamar, justo antes de que suene el teléfono. Se le dice que tiene una imaginación excesiva y que debería de dejar de exagerar y decir la verdad. Desde luego, no ayuda a que haya cientos de mal llamados videntes por ahí, dispuestos a enriquecerse. Tristemente, dan muy mala fama al resto. Un místico auténtico sabe identificar desde lejos a uno falso, pero algunas personas vulnerables pueden no darse cuenta de que las están engañando hasta que es demasiado tarde. Las habilidades psíquicas toman muchas formas. El término poderes extrasensoriales cubre desde la intuición aguda hasta la clarividencia, clariaudiencia, psicometría, telepatía, radiestesia, premonición, adivinación y mediums. De algunos de ellos hablaremos en este y próximos vídeos. Después de ver y escuchar estos vídeos, serás más consciente de tus habilidades psíquicas. Todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades. No te sorprendas si descubres que alguna de tus habilidades están más desarrolladas que otras. Llegados a este punto, probablemente estés pensando: oye, yo quiero empezar a usar mis poderes extrasensoriales.
¿Cómo localizo estos dones? Primero, relájate. Te va a costar un poco descubrirlos y activarlos de nuevo. Sé que esta parte probablemente sea la que menos os interese. Y créeme, lo entiendo, pero hay que echar un poco hacia atrás para luego avanzar con paso firme. Y prometo ser breve. El término vidente viene del griego psíquico, que significa del alma. De hecho, puede que en algún momento de tu vida escolar oyeras hablar del oráculo Delfi, que hacía premoniciones que supuestamente venían directamente de Apolo. ¿Telepatía? ¿Clarividencia? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que los griegos confiaban mucho en estas revelaciones y constantemente acudían a estos oráculos. No obstante, los poderes extrasensoriales históricos no se limitan a los antiguos griegos. La Biblia está llena de profetas que avisan a las masas de lo que les sobreviene. Algunos escuchaban, otros les ignoraban y algunos se hacían creyentes cuando estas visiones se hacían realidad. Juana de Arco puede tomarse como ejemplo. Aunque los cristianos ven sus visiones proféticas divinas, no habría visto nada sin un estado elevado de conciencia, que ciertamente puede describirse como poderes extrasensoriales. Hay otros videntes y psíquicos famosos, algunos ya fallecidos y otros que aún viven, como Nostradamus, Edgar Cayce y John Edward. Aunque sus métodos varían, aquellos que han desarrollado completamente sus habilidades videntes son capaces de abrir sus mentes y acceder a sus energías psíquicas para ver, oír y saber aquello que otros no pueden. Nadie, ni siquiera un wicano, puede de repente empezar una vida psíquica tras años de ignorarla. Tienes que adaptarte a ella poco a poco, recordándole al lado derecho de tu cerebro sus ilimitadas capacidades. Por lo que el primer paso a la hora de encontrar tus poderes extrasensoriales es reconocer que tienes el poder de acceder a información que antes estaba oculta. Para ello, te sugiero que empieces por recordarte esto cada día. Una simple afirmación o mantra bastará, del tipo: mi cerebro está completamente abierto y listo para recibir información. Lo siguiente que deberás hacer es empezar a investigar. Comienza por las librerías metafísicas, donde encontrarás no solo gran cantidad de material, sino personal dispuesto a compartir sus conocimientos y experiencias. Aquí puedes preguntar por grupos wicanos o psíquicos cercanos. Internet es, por supuesto, otra herramienta de búsqueda excelente. Busca en Google mejorar habilidades psíquicas o habilidades psíquicas wicanas, a ver qué encuentras. Aprende todo lo que puedas acerca de una habilidad psíquica en concreto, sobre todo una con la que tengas afinidad. Te ayudará a entender lo que tienes entre manos y sacará el máximo provecho de ello. De hecho, concretar tu campo de posibilidades psíquicas es un buen comienzo. Conoce tus fortalezas y entiende que la mayoría de personas son extrasensoriales, solo de una o dos formas. Si fueras extrasensorial de todas las formas posibles, te costaría mucho vivir cada día en este plano terrenal. Sufrirías un bombardeo constante de información. A continuación te daré unos consejos para conectar con tu mente y valorar tu potencial. Empecemos cerrando los ojos. Despeja tu mente y déjate guiar por tus sentidos. ¿Puedes sentir algo delante de ti, aunque no lo estés tocando físicamente? ¿Puedes ver lo que está ocurriendo en tu oficina, aunque no estés ahí? Tienes que aprender a centrarte en tus sentidos, aunque te rodeen todo tipo de distracciones. La próxima vez que estés en una calle abarrotada, intenta calmar tu mente, aislar cada sentido y seguir andando a la vez. Con esto acostumbrarás a tus sentidos a agudizarse en cualquier situación. Después de una semana o dos de entrenamiento, empieza a ponerlos a prueba. Empieza haciendo predicciones simples. Por ejemplo,
Estás en la cola de una cafetería. Usa tus sentidos poderes en flor para evaluar a la persona delante de ti. ¿Qué pedirá? ¿Qué le dirá a la persona tras el mostrador? ¿Pagará con efectivo o tarjeta? Sé que estos ejercicios suenan sencillos, pero para desarrollar poderes extrasensoriales hay que empezar por desarrollar los sentidos de forma básica. Casi todos nosotros nos pasamos el día intentando ignorar las distracciones, sonidos, olores y visiones que no atañen a nuestras preocupaciones inmediatas. En realidad, lo que tienes que hacer es volver a conectar con todo esto. Cuando lo hagas, te sorprenderá lo obvio que empiezan a aparecer algunas cosas, como la personalidad de la persona de la cafetería y su forma de pagar, y lo fácil que es predecirlas. Una vez empieces a conectar con tus sentidos básicos, podrás confiar en tu intuición para que te guíe en cualquier circunstancia. Hay gente que dice: mi intuición siempre se equivoca, debo hacer lo contrario. A estas personas no les falta intuición, simplemente tienen que practicar más su entrenamiento sensorial. Me imagino que tomaron una decisión 1 o 2 veces, probablemente en contra de su intuición, y ahora se sienten perdidos cuando tienen que tomar una decisión importante. Sus sentidos están confundidos y el proceso de decisión es el equivalente psíquico a tirar un dardo con una venda cubriéndote los ojos. Así que digamos que eres una de esas personas cuya intuición está bloqueada por la razón, la lógica y los "y si". Vamos a activar nuestra intuición con paciencia. Recuerda, no sucederá en una semana, ni quizá en un mes. Tienes que ser constante con los ejercicios y consejos que te daré a continuación. Empieza con una simple decisión. Por ejemplo, ¿debería ir a trabajar por la calle San Juan o por la calle Monterols? Te aparecerá una respuesta en tu mente. Toma nota, esa es tu intuición. No lo pienses, no busques razones, ni lógicas, no discutas contigo mismo. Inhala y exhala, profunda y silenciosamente. Deja que se asiente la respuesta. Confía en la decisión de seguir tu intuición. Aleja cualquier pensamiento pasajero. Y ahora, hazlo. Toma la calle que intuiste. No te decepciones si el trayecto no sale nada bien, si te encuentras con obstáculos como tráfico, obras o lo que sea. No quiere decir necesariamente que tu intuición fuera errónea. Puede ser que hayas evitado tener un accidente por la otra ruta, que no ha ocurrido porque tú no estabas ahí. Así que no te desesperes si te digas: me he equivocado otra vez, mi intuición no sirve para nada. Es genial cuando tenemos un resultado positivo sólido al que aferrarnos, pero no siempre vemos o sabemos lo que no ocurrió, gracias a la decisión que tomamos. Ahora bien, hay veces que es obvio que tenemos que tomar la decisión incorrecta, como confiar en una persona, comprar una casa o aceptar el empleo incorrecto. Si te tomaste el tiempo de conectar con tu intuición y piensas que te ha llevado por el mal camino, examinemos tu proceso. ¿Preguntaste: ¿debería salir con esa persona? ¿Debería comprar esta casa? ¿Debería aceptar este trabajo? Si es así, puede que la próxima vez debas ser más específico. Siempre hay lecciones buenas o malas que aprender de todas las situaciones vitales. Así que cuando preguntes si debes hacer algo, la respuesta podría ser perfectamente: oye, ¿por qué no? Pero para saber si algo te traerá más felicidad que tristeza, pregunta: ¿es esta persona sincera y leal? ¿Seré feliz viviendo aquí? ¿Creceré y prosperaré en este empleo? Prueba este proceso de reformulación y sigue la primera respuesta que aparezca en tu cabeza. Y confía en ti mismo. Sabes más de lo que crees. El siguiente paso es un ejercicio simple para ejercitar tu intuición. Primero, despeja tu mente de las distracciones del día. Descuelga el teléfono, pon tu móvil en silencio y dale un hueso al perro para mantenerle ocupado los próximos 15 minutos. Después,
haz una lista de preguntas que necesitan respuesta. Cualquier cosa desde ¿es esta una buena inversión? A ¿va a mejorar pronto mi salud? Diseña las preguntas según tus preocupaciones. Usarás esta lista más tarde. Ahora, cierra los ojos, respira profundamente, pero mantén tu mente despejada. No te centres en nada ni analices nada. Imagina un semáforo real, rojo arriba, naranja en el medio y verde abajo. Prepara tus sentidos preguntando cosas prácticas como ¿soy rubia? Y mira a ver qué color se enciende en tu mente. Debes usar las 3 luces del semáforo como respuesta. El rojo es no, el verde es sí y el naranja indica probabilidad o duda. Al principio debes usar preguntas en las que sepas la respuesta como ¿soy mujer? ¿Hoy es sábado? ¿Estamos en el año 2045? Este tipo de preguntas te darán una base para continuar. Pregunta también algo que tenga por respuesta un quizás. Llegados a este punto, estás listo para profundizar en tus preocupaciones personales. No pienses, solo pregunta, ¿qué color aparece? Esa es tu respuesta y no hay más. Tus reacciones corporales son una parte integral de tu intuición, así que empieza a escuchar lo que te dice. A veces deseamos algo tanto que ignoramos las señales obvias. Si has tomado una decisión hace poco y te sientes ansioso y agitado, no des por hecho que es por los nervios de la emoción. Podría ser tu cuerpo reaccionando a lo que sabe que es una mala decisión, intentando desesperadamente avisarte de ello. Por otra parte, un sentimiento de paz o de influjo de energía positiva podría indicar que estás siguiendo tu intuición y de tu sistema físico, y que tu sistema físico está sereno como resultado de ello. Si te estás volviendo loco de ansiedad por una decisión que acabas de tomar, prueba a despejar la mente y usar el método del semáforo que acabamos de explicar, para ver si vas por el buen camino o te estás desviando de un modo desafortunado. Tus sueños son uno de los mejores indicadores para tu intuición. Y esto sucede porque cuando sueñas utilizas tu subconsciente y no tu mente consciente, que suele estar abarrotada de planes alternativos, miedo al futuro y esas cosas inoportunas llamadas lógica. Sin embargo, es fácil confundirse en sueños, ya que mucha de la información intuitiva llega en una forma de símbolos que pueden resultar extraños si tienes poca práctica para interpretarlos. Más adelante profundizaremos en ellos y entenderás mucho mejor, aunque siempre puedes acudir a internet para que te ayude a interpretar símbolos que seguramente no incluya. Empieza por llevar un diario de sueños que te ayude a seguir lo que dice tu mente. Sobre todo si estás pasando una época difícil. Créeme, tu mente quiere darte el consejo que necesitas. Acéptalo, síguelo y descansa. Lo más importante de confiar en tu instinto es simplemente seguirlo. Lo que puede ser una tarea difícil para aquellas personas que analizan todos sus pensamientos y movimientos. Aunque al planificar y organizar aspectos de tu vida a largo plazo tienes sus ventajas, hay muchas cosas que están fuera de tu control. La vida va a hacer lo que le parezca, y hay veces que no nos queda más que aceptarlo. Por ejemplo, si utilizas tu intuición para decidir si deberías o no comprar una casa que deseas realmente, y tu intuición te está diciendo, este no es tu lugar, debes estar dispuesto a aceptarlo. No intentes averiguar por qué tu mente está en contra de tus deseos, simplemente confía en que hay una razón. Si confías en tu intuición, nunca te arrepentirás. Tu brújula interna no se está inventando nuevas rutas, solo te está llevando por el camino que tú ya sabes que debes seguir. Y por hoy lo dejamos aquí, queridos navegantes.
Practiquen y pongan a prueba su intuición. Déjenme sus experiencias y sensaciones en comentarios. Todos podemos aprender de ellas. Leer y cultivar la mente es nuestra misión para con vosotros. Les deseo un fin de semana lleno de bendiciones, paz y armonía. Nos veremos muy pronto.